Rosarito, los domingos estamos estudiando, versículo por versículo, el libro de Juan. And in these studies, we've been looking at the life of Jesus together. Y hemos visto la vida de Jesús. See, we're trying to follow Jesus and apply his teachings to our own lives as Christians today. Are you doing that? Porque queremos nosotros seguir a Jesús, aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas diarias. ¿Estás haciendo todo See, esto? the good news for us is that the teachings of Jesus still work. Y las buenas nuevas es que las enseñanzas de Jesús todavía funcionan y sirven. They work for the believer that chooses to believe them, obey them, and apply them, but only for those believers. Y funcionan para aquellos creyentes que escogen creerlas y obedecerlas y aplicarlas en su vida. See, a lot of believers sit in church and they listen to God's promises, but they never change a thing. They never obey. They never put them into practice, and the principles of God do nothing for that believer. Porque hay muchos creyentes que están aquí y escuchan las promesas, escuchan las enseñanzas, pero nunca cambian nada, nunca aplican estas enseñanzas, entonces no cambia nada. But the good news for you, Christian, is that as you apply these biblical truths and these words of Jesus to your life today, oh, you will see amazing changes and transformations happening in your life. Pero las buenas nuevas es que si nosotros como creyentes aplicamos la verdad de Cristo Jesús a nuestras vidas, vas a ver cambios asombrosos en tu vida. So that's what we're trying to learn to do together here on Sunday. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí los domingos por la mañana. And recently we've been taking a look at the final events of Jesus' life. Recientemente hemos estado mirando a los últimos eventos en la vida en la tierra aquí en Remember, Jesús. Jesus spent his final week in the Jewish capital of Jerusalem. He went there for the Passover with his disciples. Recuerden que Cristo Jesús pasó esa última semana de su vida aquí en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. And he spent his final night there in the upper room giving final instructions to his followers, his disciples. Y la última noche, antes de ser crucificado, la pasó en este cuarto llamado el aposento alto con sus discípulos. And this week we're going to see Jesus teaching his disciples, us as disciples today, about his relationship with God the Father. Y esta semana vamos a mirar más cercanamente la relación que Jesús tenía con el Padre. It's a reminder that Jesus had a family just like we do. Es un recordatorio también que Jesús tenía una familia igual que nosotros. Jesus had a physical family with parents and brothers and sisters. También Jesús tenía una familia física con papás y con hermanos y hermanas. That means Jesus had to have relationships with family members just like we do, and we all know that's usually not very easy. Y Jesús, eso significa que él tenía también amistades, relaciones, compañerismo con una familia aquí y sabemos que no es Look siempre up at the fácil. screens, that's why. Pues es difícil a veces, miren cómo es en las Because pantallas. families can be weird. Las familias pueden ser extrañas. There's some family members that like to be combative and they love to pick fights. You have any people like that? in your Algunas family? familias son muy combativas y agresivas y les gusta buscar pleitos. ¿Tienen familiares así? I'll tell you, there can be some family members that are downright scary to deal with. Algunos miembros familiares son temerosos. But Jesus didn't only have an earthly family like we do, he had a heavenly family like we do as well. Pero Jesús no solamente tenía una vida aquí física en la tierra, sino que también una familia celestial. Jesus had a father in espiritual. heaven, God the Father, who was his loving and caring father. Jesucristo tenía un padre espiritual que lo cuidaba y lo amaba, era su padre. And the good news for you, Christian, is you have that same heavenly father today. Y la buena noticia es que tú tienes ese mismo papá espiritual que para ti. So in our study today, we're going to take a look at this relationship that Jesus had with his heavenly Y hoy father. God. vamos a mirar a esa relación cercana, estrecha que tenía Jesucristo con su padre. And this is really important for you because you can share that same kind of loving, intimate relationship with God, your heavenly Y Father. las buenas noticias es que tú también puedes compartir en esa misma relación cercana y estrecha que Jesús tenía con el Padre y con otras personas. So let's begin. Open up your Bibles with us. We're still in John chapter 14. Vamos a ir a capítulo 14 en el libro de Juan. And we're going to begin by reading where we left off last week with verse 7. Vamos a comenzar donde dejamos la otra vez en el versículo 7. John chapter 14, you can read along with us. We'll begin with verse 7. Juan capítulo 14 y vamos a empezar con el versículo 7. Now, Jesus, speaking with his disciples here, says, "If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you know him and you've seen him." Juan 14, versículo 7, Jesús les dice a los discípulos, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. In our Bible study today, we're going to see Jesus talk about this close relationship he had with God the Father. En nuestro estudio de esta mañana vamos a ver esta relación estrecha que tenía Jesús con Dios el Padre. Jesus begins here in verse 1 by telling his disciples, "If you really knew me,
you would know my Father as well. Aquí comienza Jesucristo, les dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. So how would you describe the relationship that you have with God, your Heavenly Father, today? ¿Cómo describirías hoy mismo tú la relación que tienes con Dios el Padre? What does He mean to you? How do you have interaction with Him? How do you talk with Him? ¿Qué significa Dios el Padre para ti? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te relacionas con Él? Let's talk about this topic of God as our Heavenly Father for a minute. Vamos a hablar acerca de este tema de Dios el Padre ahora. You know, in the Old Testament, the word God is mentioned thousands and thousands of times, but God as our Father is only mentioned 15 times. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento la palabra Dios es mencionada miles de veces, pero Dios como Padre solo es mencionada 15 veces? And many Old Testament believers mistakenly believed God lived far, far away and He wanted to keep His distance from humanity. Y muchos creyentes en el Antiguo Testamento creían erróneamente que Dios era un hombre una persona que quería vivir muy lejos de ellos y que era como muy antiguo y muy viejito. They thought that since God is old, He's probably cranky. I'm sure He carries a great big cane that He wants to whack me with if I'm bad. Quizás hasta pensaban que Dios es un Dios gruñón y así que de mala sangre y que tiene un palo listo para darme algo en la cabeza. Some of you grew up in a non-Bible teaching church, and that was your image of God growing up, unfortunately. Y muchos de ustedes crecieron en una iglesia que no enseñaba la Biblia y quizás era su imagen de Dios el Padre para ustedes. Your God was an old man, long white beard, always mad, looking to whack you when you messed up. Tu Dios era un hombre con una barba larga que estaba siempre gruñón y enojado y listo para darte una en la cabeza. But friends, that's not who God the Father is. That's never been who our Heavenly Father Pero is. ese no es quien es Dios el Padre y nunca ha sido quien es Dios el Padre en nuestras vidas. We have a much fuller description and image of God as our Father as we read and understand the New Testament. Vemos una imagen mucho más clara y completa y plena acerca de quién es Dios el Padre en el Nuevo You know, the Testamento. main word for God in the New Testament is Father. It's used 245 times. ¿Sabías que la palabra que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento para Dios es Padre y se usa más de 245 veces se The utiliza? majority of those instances were by Jesus Himself, who continually called God my Father. Y la mayoría de esas veces se referían cuando Jesús estaba dirigiéndose a Dios y siempre le decía mi Padre. Jesus even used the most intimate word for daddy or papa of that day, which was the Arabic word Abba. ¿Sabías que Jesucristo utilizó la palabra más cercana, más íntima para Dios que usaban para los papás esos días, que era como decir papacito o papito, y la palabra era Abba? That's what Abba literally means, daddy, papa. La palabra Abba significa literalmente papito o mi papá. You know, later that very night, Jesus would refer to His Heavenly Father as Abba Father. Let's read that, Mark 14:36. It'll be up on your screen. Y en esa misma noche, antes de ser arrestado, Jesucristo utilizó esa misma palabra. Miremos en el libro de Marcos. Jesus, praying in the Garden of Gethsemane, said, Abba, Father, everything is possible for you. Take this cross from me, but not my will, but yours be done. Jesús estaba orando y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesus actually used the word Father to describe God every single time except one. Jesucristo utilizó la palabra Padre para relacionarse con Dios cada vez, pero con la excepción de una vez. The one time Jesus did not refer to God as Father was when He was on the cross. Do you remember that? La única vez es cuando Jesucristo le estaba hablando a su Padre y no usó la palabra Padre, fue cuando estaba colgando en la cruz. ¿Recuerdan esa Jesus vez? took your sins and mine on Himself. He was separated from the Father because of sin, and He cried out, my God, why have you forsaken me? Cuando Jesucristo tomó en su vida nuestros pecados, Él fue separado de entre Él y Dios en ese momento y clamó, mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A powerful picture that sin separates us from God, and people who have not had their sin forgiven, non-Christians, God is not their Father. Y es una imagen poderosa demostrándonos que si tú tienes pecado que no ha sido perdonado por Cristo Jesús, ese pecado te está separando de Dios y Dios no es tu Padre si no tienes tus pecados perdonados. God is the creator of all. God is the Father of those that have placed their faith in Him through Jesus. Dios es el creador de todos, pero es solamente el Padre de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. So in the New Testament, God didn't change a bit, but people's viewpoint and relationship with God did. Why? Because of Jesus.
Y en el Nuevo Testamento el carácter de Dios no cambia de ninguna manera, sino que su relación y su perspectiva de Él ha cambiado. ¿Por qué? Porque vino Cristo Jesús. It is Jesus that reveals the heart and mission and will of God the Father for us. Es Cristo Jesús que nos revela cuál es el corazón, el carácter, la misión de Dios el Padre. And we're going to see Jesus talk about that as we continue. Let's read verses 8 and 9. Y vamos a ver cómo Jesucristo describe su relación. Miremos en versículos 8 y 9. Philip said, Lord, show us the Father, and that'll be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I've been among you for such a long time, anyone who has seen me, they've seen the Father. How can you say, show us the Father? Versículo 8, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? So there in the upper room, one of the 12 disciples named Philip pipes up. He has a question for Jesus. En ese cuarto donde estaban ahí comiendo la cena, Felipe habla y dice, muéstranos al Padre. Verse 8, Philip asks Jesus, Lord, show us the Father, and that'll be enough for us. We'll be satisfied. Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Do you know that really we've all felt this way? I think we have. God, show me God. That's what I need. I need to see, feel, touch God. That's what I need right now. ¿Sabías que muchos de nosotros nos sentimos como Felipe en este momento? Muchas veces decimos, Señor, muéstrame, quiero sentirte, quiero verte ahora. We've thought if only I could feel God, see God, I'd have more faith, I'd do greater things, it'd be easier for me to obey. Si solo yo pudiera sentir a Dios, verlo a Dios, tocarlo a Dios, yo podría creer más, tener más fe, sería más obediente. All of us have wished that God would physically show up into our lives to fix the mess that we've got ourselves in. Todos hemos deseado que Dios se venga físicamente a nuestro hogar y que arregle todas las cosas, lastimaduras y todos los desastres. That's what Philip is saying here. He's all, I want to physically see God and then I'm going to be fine. Y aquí es lo que dice Felipe, Señor, yo quiero ver físicamente a Dios y con eso me basta. But did you see how Jesus responded to Philip here in verse 9? Pero ¿viste cómo responde Jesús a la pregunta de Felipe en el versículo 9? Jesus answered, don't you know me, Philip? Even if after I've been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. El versículo 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesus here is revealing to us one of the reasons he came to the earth, that is to reveal to us the Father. Jesucristo nos está diciendo aquí, demostrando una de las razones por la cual Él vino a la tierra, y eso es de demostrar al Padre. If you want to know what God the Father is like, all we need to do is look at God the Son, Jesus. Si quieres ver cómo es Dios el Padre, solamente ve a Dios el Hijo, es Cristo Jesús. Listen to how the Bible describes Jesus in Hebrews 1:3. Mire cómo la Biblia describe a Jesucristo en Hebreos 1:3. The Son, speaking of Jesus, is the radiance of God's glory. He's the exact representation of God's being. Dice en Hebreos 1:3, el Hijo, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, hablando de Dios el Listen to how Padre. the Apostle Paul described Jesus in Colossians 1:15. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Colosenses 1:15. He, Jesus, is the image of the invisible God. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Jesus reveals God and reveals God's heart to us. Jesucristo revela y demuestra quién es Dios y demuestra quién es y cómo es su corazón. Jesus reveals the Father's love and the nature of God to us. Jesucristo demuestra la naturaleza y el amor de Dios hacia nosotros. And in the rest of our Bible verses this morning, we're going to see 4 different ways that we and the rest of the world can see God the Father. Y en el resto de los versículos que vamos a ver 4 maneras en que nosotros y el resto del mundo puede ver cómo es Dios el Do Padre. you want to see God the Father? We're going to see 4 ways that we can see Him, not physically, but 4 ways. ¿Quieres ver tú Dios, a Dios el Padre? Entonces vamos a ver 4 maneras, no físicamente, de cómo nosotros podemos conocer a Dios. We can begin right here by seeing the first way we can see God the Father. Primeramente podemos ver aquí cómo vemos a Dios el Padre. Taking notes, here it is. Number 1, God the Father reveals Himself through the example of God the Son, Jesus. Primeramente, a los que están tomando apuntes, Dios se revela a sí mismo por el ejemplo de quién es Cristo Jesús. One more time, God the Father reveals Himself through the example of God the Son, Jesus. Dios el Padre se revela o se demuestra por el ejemplo de Dios el Hijo, Cristo Jesús. The way that Jesus lived His life revealed God the Father. La manera en que Jesús vivió su vida demuestra a Dios el Padre. Now we also know that Jesus was our example that we're to follow. What does that mean? Y nosotros también sabemos que Jesús era nuestro ejemplo, el ejemplo que debemos seguir. ¿Y qué significa eso? It means that as Christians, part of our responsibility is revealing to both believers and non-believers alike
what God the Father is like. Significa que como cristianos, una de nuestras responsabilidades es demostrar el amor de Dios el Padre a la humanidad. God the Father wants to reveal his divine nature to the world, and the example he wants to use is you. Dios el Padre quiere revelar, demostrar su naturaleza divina a todo el mundo y Él quiere utilizarte a ti para hacer eso. Now, before we move on, it's important to understand what Jesus isn't saying here, because there's a lot of confusion about who Jesus is. Antes de continuar, queremos hacer claro qué es lo que no está diciendo Jesús, porque hay mucha confusión acerca de quién es Jesús. Jesus was not saying he was the Father here, but he came to reveal the Father. The Father is Spirit. Jesús aquí no está diciendo que Él es el Padre, sino que vino a revelar o demostrar quién es Dios Padre. Again, the Bible teaches us that there is God the Father, God the Son, and God the Spirit. Otra vez, la Biblia nos enseña que está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. They're all fully God, and they are all part of the triune Godhead, a biblical truth that we have called the Trinity. Los tres son igualmente Dios y los tres son parte de un Dios, tres personas en uno, lo que nosotros llamamos el Dios triuno o la doctrina de la Trinidad. So as Christians, we worship one God that is manifested in three persons. Como cristianos nosotros alabamos a un Dios manifestado en tres personas. Why do we believe that? Because the Bible teaches it. Yes, it is hard to understand on this side of eternity, but since God's word is true and it teaches it, we take it by faith. ¿Por qué es que nosotros creemos esto? Es porque la Biblia lo enseña y sí, sabemos que no es fácil de comprender en este lado de la eternidad, pero esa es la verdad que nos revela la Biblia. And as a man in his humanity, Jesus voluntarily humbled himself, submitted himself totally to the will of the Heavenly Father, just as we are called to do today. Y tomando la forma de hombre, Jesucristo se sometió voluntariamente, se humilló y obedeció completamente lo que Dios el Padre tenía para él. Later that night, Jesus would make his earthly relationship with the Father very clear. We read it in John 14:28. Luego, esa misma noche, leemos en Juan 14:28 más acerca de esa relación que tenía Jesús el Padre con el Padre. Tells his disciples, Jesus here, you heard me say I'm going away and I'm coming back. If you love me, you would be glad that I'm going to be to the Father. Listen how he ends. For the Father is greater than I. En 14:28 dice, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre, escuchen, el Padre es más grande que yo. Jesus fully God, but Jesus willingly submitted himself a different but equal role to the Father. Jesucristo, completamente Dios, Él voluntariamente se sometió y Él, aunque Él es completamente igual con Dios el Padre. So Jesus came to reveal the Father, but unfortunately Philip and all the rest of the disciples, they missed it. Entonces Jesucristo vino a demostrar quién es Dios el Padre, pero desafortunadamente Felipe y los discípulos perdieron este punto. So we're going to see Jesus continue explaining this relationship he had with the Father. Let's see that in verses 10 and 11. Vamos a ver a Jesucristo hablando acerca de esa relación que tiene Dios el Hijo con Dios el Padre. Jesus speaking here, don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own, rather it is the Father living in me who is doing his work. Verse 11, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves. Versículos 10 y 11. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando yo les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Now, there's nothing wrong with wanting to have evidence for God, and the evidence is there. Y saben que no hay nada malo con querer y mirar la evidencia que hay para Dios, y la evidencia está ahí. In fact, one of the main reasons the Son was sent to the earth was to reveal, give evidence to the truth of God the Father. Una de las evidencias más grandes es que Jesucristo vino aquí a la tierra para demostrar a Dios el Padre. And that's what Jesus is explaining right here, how he's revealing the Father. Jesucristo está explicando a él que él vino a revelar o demostrar a Dios el Padre. And notice how Jesus explains his relationship with the Father in verse 10. Mira cómo él describe su relación con el Padre en versículo 10. Jesus actually asked Thomas, don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? Jesús le pregunta y le dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Although the Father and the Son were not the same person, they worked in perfect unity and harmony, and so their relationship worked perfectly.
Aunque Dios el Padre y Dios el Hijo no son la misma persona, los dos obraban y trabajaban en armonía y en unidad y por eso trabajaban perfectamente. Have you ever had a household where both of the people were trying to go in different directions? ¿Has visto un hogar donde las dos personas quieren ir en diferentes direcciones? It's like a train with two engines pulling on the equal direction. It's misery. There's no unity. It won't work. It's hell on earth. Es como un tren con dos locomotoras yendo en diferentes o en direcciones opuestas y es caótico y es como el infierno. They must be on the same page. What happens have you ever seen a person with two heads in one of those monster movies? ¿Has visto como en esas películas de monstruos en que una persona tiene dos cabezas? It's scary. It doesn't work. There's one head. One must willingly submit itself in a separate but equal role. Es algo muy horrible cuando ocurre eso, pero no, tiene que haber una cabeza que dirige y el cuerpo se somete y tienen diferentes pero iguales papeles. God the Son did that with God the Father. The relationship was perfect. It was unity, perfect unity. Jesucristo se sometió de esa manera a Dios el Padre y trabajaban en perfecta armonía y unidad. But Jesus continues in the middle of verse 10 by explaining the second way God the Father reveals himself to the world. Jesús continúa en el versículo 10 revelando cómo es su relación con el Padre. Jesus says, "The words I say to you, they're not just my own, rather they're from the Father." Jesús dice, las palabras que comunico no las hablo, no son como cosa mía, sino que es el Padre. So the second way God the Father reveals himself to us is through the words of Jesus. Entonces la segunda manera en que Dios el Padre se revela, se demuestra a nosotros es por medio de las palabras de Jesús. One more time. The Father is revealed through the words of Jesus. Número 2, el Padre se revela por las palabras de Jesús. Do you want to have a clearer picture and a better understanding of God your Father? Then study, read the words of Jesus in your Bible. Si quieres tener una imagen más clara y comprensiva acerca de quién es Dios el Padre, estudia las palabras de Jesús. Listen to how the author of Hebrews describes the way God speaks to us today in New Testament times. Escucha cómo el autor del libro de Hebreos nos dice cómo Dios nos habla por medio de su Hijo. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, New Testament times, He has spoken to us through His Son. Dice en Hebreos 1 al 2, dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. God the Father desires to speak to you today through the words of God the Son. Dios el Padre desea hablarte a ti por medio de las palabras de su Hijo Jesús. God the Father desires to speak to the world through the words of God the Son that His believers, Christians, take to the world. Dios el Padre quiere alcanzar al mundo por las palabras de Cristo Jesús que sus discípulos o seguidores llevan al mundo, que somos nosotros. When you share the gospel, when you share the message of God, when you forgive, when you are kind, when you love, you are sharing God's word with the people, God's very word, the Father, with the people around you. Cuando tú demuestras amor, cuando tú compartes el Evangelio, cuando demuestras amabilidad, cuando demuestras perdón, estás demostrando el corazón de Dios el Padre al mundo. Next up, at the end of verse 10, Jesus says, "It's the Father living in me who is doing His work." Después dice, es el Padre que está en mí, que el que realiza sus obras. And in this we see the third way the Father reveals Himself to the world through the works of Jesus. Y aquí vemos la tercera manera en que Dios el Padre se revela a sí mismo y es por las obras de Cristo Jesús. Again, the Father reveals Himself to the world through the works of Jesus. Otra There vez it el is. Padre se revela a sí mismo por las obras de Cristo Jesús. Every single good work Jesus did, and there were a ton of them, was done in direct obedience to the will of His heavenly Father. Cada buena obra que realizó Cristo Jesús aquí en la tierra, y habían miles de ellos, revelan cómo es el corazón de Dios, Dios el It Padre. probably went this way. Early in the morning, what's your desire for me, Father? Okay, that's the work I will do today. That's it. Podemos ver, por ejemplo, Jesús temprano en la mañana, Padre, ¿qué tienes para mí? ¿Qué voluntad tienes? Y, ok, muy bien, eso es lo que voy a hacer hoy. Again, later that very night, Jesus would describe the motivation behind His works. We read that in John 14:31. Luego, en esa misma noche, Jesús nos describe la motivación que él tenía para hacer esto. But the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me, speaking of His works. Juan 14:31 dice, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga.
We can see the will and the heart of God the Father as we study the good works of Jesus. Podemos ver la voluntad y el corazón de Dios el Padre al estudiar y ver las obras de Jesús. We can see the Father's love and compassion in Jesus' work of healing and care and every tender touch. Podemos ver el corazón, el amor, la compasión, la ternura de Dios el Padre en cada toque de amor que hacía Jesús. Again, Jesus isn't here 2,000 years later, is he? Pues hoy día no está Jesús aquí físicamente hace 2000 años, ¿no? So we as his followers today have taken on that mantle and that privilege of showing the world the good works. Y nosotros como cristianos hoy en día hemos tomado esa misión de demostrar sus obras al mundo. As we're generous with our finances, as we share our resources, people will see God the Father in us as we do it in the name of God and for his kingdom. Al compartir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras finanzas y nuestra generosidad con el mundo, la gente va a ver ese corazón de Dios el Padre. Let's continue on and read verse 12. Continuamos en el versículo 12. Jesus tells his disciples, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He'll do even greater things than these because I'm going to the Father. Jesús dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Now, in this verse, Jesus is making an amazing statement about what you will be able to do as his follower. En este versículo Jesús está haciendo una declaración asombrosa acerca de la clase de cosas que tú y yo vamos a hacer en nuestras obras. Jesus begins verse 12 by saying, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I've been doing, those same kind of works. Jesús les ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Remember what Jesus said to his disciples as he prepared to go to heaven? As God has sent me, I now send you. ¿Recuerdan las palabras que dijo Jesús antes de ascender al Padre? Les dijo, en la manera que yo fui mandado, ahora los mando a ustedes. As I did the work, now I send you out to do my work. Como yo hice la obra, también ahora los mando a ustedes a hacer la obra. So you are Jesus' ears and mouth and hands and feet. Entonces tú eres las manos y los pies y la boca y los oídos de Jesús. As Jesus revealed the heart and the will of the Father, now we have that privilege of revealing the heart and the will of the Father. En la misma manera que Jesús fue mandado para revelar el corazón de Dios el Padre, también nosotros hacemos lo mismo. But in order to do that, we need to keep in mind that every single one of us as Christians have been called into the ministry. Y tenemos que mantener en mente que cada uno de nosotros fuimos llamados al ministerio, ¿sabías? All of our ministries will be special, unique, different, but equal, but we're all called to be doing our part. Todos nuestros ministerios van a ser iguales, únicos, diferentes características, pero todos hemos sido llamados al ministerio. And Jesus gives us a key to doing his ministry. It's having faith in what? Ourselves? No. In a great and mighty, powerful, loving God. Y entonces Jesús nos da la clave. Entonces esto depende de tener fe en nosotros mismos, no, sino que tenemos fe en un Dios todo amoroso y todopoderoso que trabaja por But you know, nosotros. Jesus didn't stop there. Did you see what he said there in the middle of verse 12? Y Jesús no paró ahí. ¿Viste lo que dice en el resto del versículo 12? Jesus said, if we believe in me, in him, we will do even greater things than these because I'm going home to the Father. Y dice, el que cree en mí, yo hago también, las obras que yo hago también hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. What is Jesus talking about here? ¿De qué habla aquí Jesús? Does Jesus mean that if he raised a couple people from the dead, that you should be raising hundreds of people from the dead? Jesús nos está diciendo que como Él resucitó a algunos de entre los muertos, que nosotros vamos a resucitar cientos de entre los muertos. That would be a pretty powerful testimony. Are you seeing that in your ministry? I'm not seeing it in mine. Ahora, eso sería algo muy poderoso y muy interesante, pero tú estás viendo eso en tu ministerio porque yo no lo veo en el mío. We believe in healings, but my life isn't exactly looking like Jesus is here, at least in the miracle department especially. Nosotros creemos en los milagros y en la sanidad, pero sabes que aquí en este departamento de milagros mi vida no se ve mucho como la de Jesús. See, it's important we understand what Jesus is talking about here. Es importante ver de qué está hablando aquí Jesús. Jesus is not talking about us doing bigger and greater miracles than he did. Jesús no está hablando acerca de hacer milagros más grandes y más poderosos de los que Él hizo, no. Jesus isn't saying, I was a little stuff, junior varsity, but you, Mike, you're the big time varsity. Go out and do the great stuff. Jesús no está diciendo, yo jugaba en el equipo B y tú vas a jugar en la selección A y vas a hacer cosas mucho mejores que yo. Jesus is not talking about the magnitude or size of the work,
but in the multitude or amount of the workers. Jesús no se estaba refiriendo a la magnitud o la grandeza de los milagros o obras que él estaba haciendo, sino en la multiplicidad o en la cantidad mayor de que va a He's ocurrir. not talking about the magnitude or the greatness of the works and the miracles that we'll do individually. That's not it. No está diciendo que va a ser milagros más grandes y magníficos. It's about the multitudes or multiplication of the workers Va a all over the ser- world after he left. Trata de la multiplicación de la gente que va a continuar con sus obras y la multitud. You know what we see when we look at the life of ministry of Jesus on the earth? We see a limited ministry. ¿Sabes lo que vemos cuando vemos la vida del ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra? Vemos un ministerio limitado. He served for 3.5 years inside the boundaries of a little nation called Israel. Sirvió por 3 años y medio dentro de los límites de una nación pequeña llamada Israel. And even in Israel, he was one man that could be at one place at one time talking to one group of people, and that was it. Y aún con quien era Cristo Jesús, era solamente un hombre sirviendo solo una vez al mismo tiempo, hablando solo a un grupo de personas. But remember what Jesus said as he prepared to go home to heaven. He's all, my Father will send the Spirit to you. Y viste lo que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Dijo, mi Padre les va a mandar mi espíritu. And my Spirit will equip you and empower all believers so the Christian message can go to every city, to the ends of the earth. Y Jesús nos dice, mi espíritu los va a equipar y dar el poder para poder ser discípulos en todo el mundo. That's what Jesus is talking about here in the greater amounts of works, because the greatest work is always the miracle of salvation. De eso se está refiriendo Jesús. Se está refiriendo a la obra que Él va a hacer de esa manera y siempre teniendo en mente que el milagro más grande siempre es la salvación, la transformación de una persona. And these words of Jesus reach out and they remain true to today. They remain true for you. Y estas palabras de Jesús nos alcanzan desde el pasado hasta hoy y son verdaderas para nosotros hoy. And what that means, Christian, is every one of us have a part to play in this almost prophetic statement by Jesus. Y lo que significa cristiano es que cada uno de nosotros tenemos un papel específico que tomar hoy. Y estas son palabras proféticas de Jesús. We'll finish up our text this morning by reading verses 13 and 14. Vamos a terminar mirando versículos 13 y 14 esta mañana. Jesus says, and I'll do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name and I'm going to do it. Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. In these verses, we find the fourth and final way that people can see God the Father today. En estos versículos vemos la cuarta y última manera en que Dios el Padre se revela a la gente hoy. People can see the Father in your answered prayers. La gente puede ver a Dios el Padre en tus oraciones que han sido respuestas. One more time, they can see the Father in your answered prayers. Pueden ver a Dios el Padre en tus oraciones que han sido respondidas. That's what Jesus is talking about, answering our prayers. Did you see what he said, verse 13? Jesús está hablando aquí de responder nuestras oraciones. ¿Vieron aquí el versículo 13? Jesus says, as you pray, I will do whatever you ask in my name so the Son of Man may bring glory to the Father. Dicen, al orar, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Same topic, verse 14, Jesus says, ask me for anything in my name and I'm going to do it. El mismo tema en el 14 dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Now, unfortunately, these verses by Jesus are some of the most misunderstood verses in our Bibles. Ahora, desafortunadamente, estos dos versículos son algunos de los más malentendidos en toda la Biblia. See, the world and our city even is full of false teachers that say these verses give us a magic formula for getting whatever we want, whenever we want it. Porque en el mundo y aún en nuestra ciudad hay maestros falsos que dicen, estos versículos nos dan una fórmula mágica en que podemos agarrar y recibir todo lo que queremos. They picture God as a giant piñata up in the sky. Lo ven a Dios como una piñata gigante en el cielo. And in Jesus' name is a stick you got to hit the piñata with. Y cuando dices en el nombre de Jesús, es como el bate que usas para darle a la piñata. And as long as you throw it in Jesus' name, all the goodies have to fall down from heaven into your hands. And you get to be nice and happy and rich. Y si tú le golpeas en el nombre de Jesús, vas a ser contento y gordito y feliz. So there's a lot of Christians that misuse and abuse this verse. Hay muchos cristianos que usan y abusan de estos versículos. I want a brand new Cadillac in Jesus' name. Quiero un Cadillac nuevo en el nombre de Jesús. I want a beautiful spouse in Jesus' Quiero name. una esposa hermosa en el nombre de Jesús.
Oh, I want to be physically fit and have a great body while never working out and only eating chocolate. In Jesus' name. Yo quiero tener un cuerpo muy calillo y musculoso y fuerte, aunque me siento todo el día, no hago ejercicio y como chocolates en el nombre de Jesús. I've said all those prayers, unfortunately. None of them worked. Yo también he hecho esas oraciones, pero no funcionan. And the reason is that's not what Jesus is talking about. La razón es porque de eso no se está hablando Jesús aquí. To understand these truths about answered prayer here, we need to keep what Jesus is saying in context. Para comprender de lo que está hablando aquí Jesús, tenemos que mirar el contexto en que está hablando. And as we look at Jesus' word carefully, we see three requirements that need to be met in order for Jesus to answer our prayers. Al mirar estos versículos vamos a ver tres requisitos del cual Jesús nos expone aquí para recibir estas oraciones. Number one, they have to be relating to God's kingdom, not yours. Número uno, estas oraciones tienen que referirse al reino de Dios, no a tu reino. Back in verse 12, Jesus talked about doing God's work. En el versículo, ¿en which verse? Verse 12, George, Versículo yeah. 12, sorry. Nos dice de que se estaba refiriendo a Dios el Padre, la Do not voluntad del forget, Padre. Christian, that God's not here for you. You are here for God. No te olvides, cristiano, que Dios no está aquí para ti, sino que tú estás aquí para Dios. Secondly, the context Jesus is bringing up here is our prayer requests deal with or relate to and somehow bringing God glory. Y nuestras peticiones en el versículo 3 nos dice que tiene que tratar o tener relacionados con traer gloria a Dios el Padre. Jesus brings it up, end of verse 13. I'm going to answer these prayers. Why? So the Son of Man may bring glory to God the Father. Dice, yo voy a responder a estas oraciones, ¿por qué? Para que sea glorificado el Padre en el Hijo. And third, most simply, our prayers to be answered, they need to line up with the will of Jesus. That's what in Jesus' name means. Número 3, nuestras oraciones tienen que estar alineadas con la voluntad de Jesús. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. And so when we make prayers that are contributing to the work of God and designed to bring glory and they line up with the will of Jesus, then he will answer those prayers every time. That's his promise to us. Cuando nosotros hacemos una petición que trae gloria a Dios el Padre, que están relacionados con las obras de Dios el Padre y están en la voluntad de Jesús, Jesús responde a esas oraciones cada vez. Christian, this is a wonderful and powerful promise for you from Jesus about answering prayer. Hermanos, hermanas cristianos, esto es una hermosa promesa de Cristo Jesús para nosotros. Now, is it okay to pray for ourselves? Not only is it okay, but the Bible tells us we should pray for ourselves. Ahora, ¿está bien orar por nuestras propias necesidades, por nosotros mismos? No solamente está bien, sino que la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo. God loves you and he cares for us and he promises to provide for our needs. So daily prayer for yourself should be a part of your prayer time. Dios nos ama y Él cuida de nosotros y Él quiere responder a nuestras necesidades y entonces debemos cada día orar por nuestras necesidades también. Remember, Jesus said, sometimes you have not, you don't get the stuff because you're not asking. ¿Se acuerdan que Jesús mismo Sí, sí, dijo, a Padre. veces ustedes piden y no reciben? ¿Y por qué? Porque no han pedido, no están preguntando. Matthew 7:7, talking about prayer, Jesus said, ask and it'll be given. Seek and you'll find. Knock, the door will be opened. We should be asking, seeking, and knocking. Jesús dijo, tienes que pide y se les dará, busca y encontrarás, llama y se le abrirá. Our Heavenly Father loves us and He wants the best for us so we can ask for blessings. Guys, nothing wrong with that. Nuestro Padre Celestial nos ama, Él nos cuida y quiere bendecirnos y saben que no hay nada malo con eso. But we should be careful to ensure that we're lining up our prayers with God's will for our life. Pero también tenemos que tener cuidado de que estamos alineando nuestras oraciones con la voluntad de Dios el Padre. Listen how the Bible puts this in 1 John 5:14. Miren cómo la Biblia lo pone esto en 1 de Juan 5:14. This is a confidence we have in approaching God, praying. If we ask anything according to His will, He hears us. Speaking of, He'll answer that. 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. So these instructions by Jesus are like a grid where I can check my motives in prayer. Entonces estas instrucciones de Jesús son como una matriz donde podemos examinar nuestros motivos de oración. So I can check out my prayers and ask myself, did it line up with what God wants or not? Entonces puedo examinar y probar mis oraciones, ¿están alineadas a lo que Dios quiere, sí o no? Let me give you a couple examples. Déjame darte algunos ejemplos. God, help me win the lottery so I can skip out of work and go on vacation for the next 12 years. In Jesus' name. Señor, ayúdame a ganar el premio gordo para ganar la lotería e ir de vacaciones los próximos 12 años y no tenga que hacer nada en el nombre de Jesús.
Unfortunately, that's another prayer I actually made a few years ago. Desafortunadamente, esa fue una oración que yo también hice hace unos años atrás. And you might be shocked, but guess what? God didn't answer it. Wonder Quizás why? estés muy sorprendido, pero ¿sabes qué? Dios no la respondió. Ay, ¿por qué no? But how about this prayer? Pero ¿qué tal de esta oración? God, help me treat my spouse and children like Jesus in our home. Help me be more helpful and patient and loving in Jesus' name. Señor, ayúdame a amar a mi esposa y a mis hijos como tú quieres que los ames. Señor, ayúdame a ser más paciente y ayudante. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. That's the kind of prayer Jesus promises I will answer that every time. Why? Because it lines up perfectly with my will. Esa es la clase de oración que siempre va a ser respondido por Jesús. ¿Por qué? Porque se alinea perfectamente con la voluntad de Dios. So what we're trying to do in prayer, friends, is lining up our will and our heart with the Father's. Entonces lo que estamos tratando de hacer en la oración es de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios el Padre. When our prayers line up for God's will for me and God's will for the world around me, we will see God answering prayers like we've never seen before. Cuando mis oraciones y mis deseos se alinean con los deseos y voluntad de Dios, vamos a ver que Dios responde a estas cosas milagrosamente, And do you asombrosamente. know that that's God's will for you? ¿Y sabe que esa es la voluntad de Dios para ti? He wants and delights in answering your prayers. Él quiere y se deleita en responder tus oraciones. So as we prepare to finish up here, I want you to think about God your Father. Y al terminar aquí, quiero que pienses acerca de Dios el Padre. And I want you to understand that not only did Jesus have a heavenly Father, but you do too. Quiero que también seas que no solamente Jesucristo tenía un Padre celestial, sino que tú también lo tienes. Now, if you grew up with a wicked father or an abusive father, I know some of you did, this is hard to understand, but you need to take it by faith and believe that you have a loving and perfect Father that will never let you down. Ahora, si tú creciste con un padre abusivo o malvado, esto es quizás difícil para ti que lo comprendas, pero tienes que tomar que por fe que Dios es un Dios de amor y Él te ama y es tu Padre celestial. And in the same way that Jesus had access and a relationship with the Father, you have access and relationship with that same loving Father. Y en la misma manera que Jesucristo mismo tenía ese acceso, esa relación estrecha con Dios el Padre, tú también tienes ese mismo acceso a ese Dios de amor. And you know, most amazing of all is the deep, deep love that God your Father and God the Son Jesus have for you. Y lo más asombroso es ese amor tan profundo y bello que Dios tiene para ti, que Dios el Padre y Dios el Hijo tienen por ti. Listen to how Jesus describes his love for you, reading from John 15:9. Escucha este amor tan profundo que tiene Jesús hacia ti en Juan 15:19. Jesus tells his disciples, as the Father has loved me, in the same way now I have loved you. Jesús dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. What that means is Jesus loves you with the same passion and depth and forgiveness as God the Father. Lo que significa es que Jesucristo te ama con tal pasión, tal profundidad, tal intensidad como Dios el Padre lo amó a Él. Jesus himself described God the Father's love for you. We're reading from John 17:23. Leamos acerca del amor de Dios el Padre hacia nosotros en Juan 17:23. This is actually Jesus praying to the Father for believers. Y aquí vemos a Jesucristo orando al Padre para nosotros los creyentes. And Jesus says, may they be brought to complete unity to let the world know that you've sent me. And check out this last part. And that you have loved them even as you've loved me, Jesus said. Jesús está orando al Padre, le dice, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y escuchen esta última parte, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. What that means is God the Father and God the Son love you in the same way they love each other, and love doesn't get any better than that. Y lo que significa esto, que Dios el Padre y Dios el Hijo te aman a ti en la misma manera que ellos se aman entre sí mismos, y eso son excelentes noticias para nosotros. Yeah, that's my line, George. That's some good news. Y esas son buenas Amén. noticias Amen. para It's nosotros. good news for all of you that are Christians here today. Y esas son excelentes noticias para nosotros cristianos hoy. Jesus said you must be born again. My question to everyone sitting here is, are you born again? Jesús le dijo a todas las personas, tienes que ser nacido de nuevo. Y mi pregunta es lo mismo, ¿has nacido de nuevo? To be born again simply means that you've repented of your sins and placed your faith in Jesus to forgive you and save you and receive the free gift. We call it eternal life.